¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver este conjunto de registros que está faltando, que van a ser para más o menos la misma tarea, que es gestionar señales, pero para entradas. ¿Qué vamos a querer hacer en términos generales cuando hablamos de entradas? Y bueno, nosotros vamos a tener una señal que podrá ser periódica o aperiódica, de acuerdo a de dónde provenga. Y lo que vamos a hacer en una señal en general va a ser medir o este tiempo o este tiempo. ¿Sí? Y después, procesando esos tiempos, podremos hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, los controles remotos de los autos suelen hacer una cosa así. Al periodo de la señal lo dividen en 3. Esto es un 0 y esto es un 1. ¿Sí? Si transmiten 1/3 en 1 y 2/3 en 0, es un 0. Si transmiten 2/3 en 1 y 1/3 en 0, es un 0. Entonces, después de medir los tiempos, ustedes podrán recuperar el patrón de unos y ceros que le está transmitiendo su interlocutor. ¿Por qué harán eso y no esto, que es otra forma de transmisión, donde al periodo de la señal esto es un 1 y esto es un 0? Se usan las dos. ¿Son para funciones diferentes o es lo mismo? Se usan las dos, porque se usan para cosas diferentes. ¿Cuál es más simple? El de abajo. ¿Por qué entonces usar algo que no es tan simple? Que en general dijimos que siempre que ande bien vamos a quedarnos como simple. Entonces, este debe tener un problema. ¿Para qué cosa del auto era? No importa, son formas de transmitir datos. O sea, cuando vos ves lo que llega por un cable que transmite datos, o por lo que llega por el aire cuando tenés transmisión inalámbrica, está llegando algo como esto. Ah, para seguridad. Para marcar un error. Para marcar un error. ¿Qué pasa cuando quiero transmitir un montón de unos con esto? Pues como que la última parte en baja. En este, un 1 se transmite como un 1 durante todo el tiempo que hayas establecido como tiempo de bit. ¿Sí? De acuerdo a la frecuencia, a la velocidad a la que vayas a transmitir, vas a definir este tiempo. En este se llama NRTZ, la codificación. Si querés transmitir un 1, está todo ese tiempo en 1. Y si querés transmitir un 0, está todo ese tiempo en 0. Sí. En este se llama 1/3, 2/3. Del tiempo lo subdividís en 3 y estás 1/3 en 0 y 1/3 en 1 y 2/3 en 0 si querés transmitir un 0. Y en este 2/3 en 1 y 1/3 en 0 si querés transmitir un 1. Después hay otra que se llama Manchester, que si la ven va a ser una cosa así. Esto va a ser medio t, esto también va a ser medio t, y en algunos momentos van a encontrar, o sea, en algunos momentos van a encontrar de medio y en otro momento van a encontrar de un t. ¿Sí? Esto puede ser Manchester, puede ser Differential Manchester, puede ser Biface, todos tienen la misma forma. Cambian las reglas de lo que ocurre en el medio, porque en realidad esto sería así. Esto es el tiempo de bit, esto es el tiempo de bit, esto es el tiempo de bit, y acá en el medio pasa algo. De acuerdo a lo que pasa en el medio es la forma que va a tomar. Pero básicamente este y este tienen algo en común que este no tiene.
La respuesta es qué pasa cuando quiere transmitir muchos unos o muchos ceros. Algunos están separados. Si ustedes acá quieren transmitir 8 unos, ¿qué sucede? Suben y tienen uno, otro, 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 otro. ¿Dónde se acabó un uno y empezó el otro? Eso lo vamos a saber por el tiempo, digamos. Correcto. Pero hay un concepto que no se tienen que olvidar. No hay dos relojes iguales en el mundo. Es decir, que si acá no hay una señal de reloj que me diga acá se acabó un 1 y empezó el que sigue, cuando estos sean muchos unos, lo más probable es que yo esté pegando un 1 donde ya no había un 1. ¿Sí? Porque el reloj del que transmite no es igual al reloj del que recibe. Entonces, ese es el problema de esto. Es sencillo, pero no tienen cómo resincronizarse los relojes, no tienen cómo ajustar las diferencias de velocidad que siempre existen, por muy bajas que sean. ¿Sí? Todos estos resuelven ese problema, ¿por qué? Porque generan flancos. Acá pueden transmitir un montón de unos o un montón de ceros, pero siempre hay flancos. ¿Sí? Entonces, con esos flancos ustedes pueden independizarse del reloj. Es como que la señal combina el dato y el reloj en la misma línea. ¿Sí? Son distintas alternativas, todas buscan resolver el problema de la sincronización de relojes, y la diferencia entre todas estas va a ser el consumo de ancho de banda. Si ustedes quieren transmitir una velocidad, en este caso una velocidad X, como van a tener transiciones al doble, el ancho de banda va a ser el doble de la velocidad de transmisión. ¿Sí? Entonces, como les molesta, van a tomar alguna de estas. En general, recuperar la información de todos estos va a pasar por medir estos anchos para decidir si son unos o ceros, aplicando las reglas que hagan falta. ¿Sí? De acuerdo al tipo de codificación. Incluso para recuperar la señal de este. Lo que pasa es que en este caso van a tener que medir cada un tiempo fijo en lugar de medir el ancho de los pulsos. ¿Sí? Lo que va a hacer todo el hardware este va a ser facilitarnos este proceso. Sobre todo si las señales son de alta velocidad. En resumen, lo que queremos saber es esto o esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos un contador que nos puede decir que esto ocurrió en T0 y que esto ocurrió en T3 y que esto ocurrió en T5, por decirlo de una forma simple. ¿Cómo lo harían con las herramientas que tienen hoy? Hoy con el SysTick y GPIO podrían hacer algo, podrían hacer esto o no. ¿Cómo? Interrupciones periódicas con el SysTick. Periódicas. ¿Cuándo quiero medir? Acá. Periódicas serían para este. En este yo tendría que poner periódicas. Pero en estos quiero medir unos flancos. Entonces, ¿qué es lo que harían? Le pediría que cuando haya un flanco haya una interrupción, y en la interrupción voy y le doy SysTick. Y guardo ese valor. Guardo este como valor de referencia. En la próxima hago la diferencia. En la próxima hago la diferencia. Tendré que saber si es un flanco ascendente o descendente para saber si estoy midiendo este tiempo o este tiempo, si es que tuviese que medir los dos. ¿Sí? El sistema de interrupciones del GPIO que teníamos nos podía decir, podía detectar los dos flancos y tenía banderas para decirme este fue un flanco ascendente o este fue un flanco descendente. ¿Cuál es el problema de esa solución? O sea, ¿eso andaría? Sí, pero Depende de qué tan rápido. Sí, pero, bien. Depende de qué tan rápido sea esto. ¿Cuál es la esencia del problema de esa solución? Se tardó mucho en dar una respuesta hasta que ido y ¿Cuánto? fue como ¿Cuánto es mucho? los estados de interrupciones
Rinden el miércoles eso. ¿Cuánto tardan en atender la interrupción? En realidad sí, 50 y pico de T es lo que van a tardar. Pero además, ustedes van a tener una imprecisión de unos 15 o 20 T, que es lo que demoran en entrar a la interrupción, leer el SysTick, ¿sí? Y congelarlo. Y si encima hay alguna otra cosa tan prioritaria como ustedes, si tienen 3 señales, ¿qué sucede? Vamos a repasar interrupciones. Yo tengo 4 señales como esta. Puede empezar a anidar o algo así, ya pierdo el cuento. Peor, no anida. Si no anida es más fácil de ver el problema. Tengo 4 señales y no anidan. Pierdo toda la cosa. No, perderlas no perdés. Mirá, vos estás mostrando 2 señales y a las 2 se les ocurre hacer una transición acá. ¿Qué hacen? Una sola. Las 2 van a provocar interrupciones. Si estuviste muy inteligente cuando hiciste la rutina de interrupción, vas a fijarte todas las fuentes, vos tenés un registro que te dice hubo interrupción en el canal 1, en el 2, en el 3, en el 4. ¿Sí? Si estuviste muy inteligente te vas a fijar que en cada uno de estos vas a tomar el valor de SysTick una sola vez y lo vas a usar para este, para este y para este. Pero si estuviste medio vago, hiciste una rutina en la cual solo detectas el primero, tomás el valor de SysTick y lo guardas, ¿qué va a suceder? Vos deberías borrar el que leíste. Queda otro, o sea, acá había un 1 acá y un 1 acá. Si vos solo vas a procesar el primero, deberías de borrar este 1 y guardar el valor de SysTick. Terminás la rutina de interrupción. Va a hacer un time chain a la otra rutina. Vas a hacer un time chain a esta, vas a encontrar esta y vas a guardar el SysTick con un error como de 60T cuando vinieron juntos. Ni que hablar si en realidad vinieron 2T después. ¿Sí? Y si vos tenés 4 señales y las 4 señales vienen a 2T de diferencia, en la última vas a tener un error como de 240T. ¿Por qué? Porque tenés que esperar a la rutina de interrupción del anterior. ¿Sí? Y si anidan, vas a resolver el problema para una, pero no para el resto. O sea, si una señal es más importante, lo vas a poder resolver anidando. Así, bueno, cuando llegue este, la atiendo primero. Pero si tenés 4 y demoras 60T en ver cada una, demoras 60T. No hay solución. Entonces, si las señales son lentas y los 60T es despreciable, está buenísimo. Pero si las señales no son lentas y los 60T no son despreciables, no sirve. Usas esto, que es más fácil. ¿Cuál es la diferencia? O sea, vamos de nuevo a ver si se lo logro despertar un lunes a la mañana. ¿Cuál era el algoritmo que implementábamos nosotros en la rutina de servicio? Me lo acaban de decir. ¿Qué hace la rutina de servicio de interrupción? Se pica con la introducción y vuelve a pedirlo. ¿Sí? Y ahí va a puntear al te guardado el valor, la cuenta, no me acuerdo que era, donde traía el valor. ¿De dónde trae el valor? Bueno. Del SysTick. Lee el valor del SysTick y lo guarda en algún lado, que probablemente no va a ser una tabla, porque yo lo que necesito es, estamos en 0, ahora estamos en 3, el ancho es 3, ahora estamos en 5, el ancho es 2. No necesito tabular los valores, lo único que necesito es el actual y el previo para poder hacer la resta. ¿Sí? ¿Dónde está el problema del algoritmo? Necesito otra variable en memoria. No. Dijimos que esto anda bien si es lento. Si es rápido, no anda. ¿Dónde falla si es rápido?
En los T, desde que ocurrió la interrupción hasta que yo le insistí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner hardware para hacer eso por hardware. Entonces, en lugar de leer el SysTick por software, lo vamos a congelar por hardware. En el mismo momento que ocurre el evento. Y yo lo voy a ir a leer después, pero ya no es el valor del contador que se sigue incrementando, sino que es una foto del contador en el momento en el que ocurrió el evento. ¿Sí? Los 60T los sigo necesitando para leer, pero ya no los leo con error. ¿Se entiende? Y de última, si es muy rápido, a eso lo pongo en la DNI. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven estos registros? Para guardar el valor de este contador cuando llegue el flanco. Entonces, por acá, en lugar de usar líneas de GPIO y decirle que generen interrupción por flanco, las voy a hacer entrar por acá. A este le voy a decir que quiero trabajar por flanco. Exactamente igual. Pero cuando este detecte un flanco, además de pedir interrupción, lo que va a hacer es copiar el valor de este en el que le corresponda y frizar a este que sigue contando. Lo que yo voy a hacer en la rutina de servicio es leer este en lugar de este, y de este voy a hacer la resta con el anterior. ¿Se entiende? Pero esa captura tiene una patita que dice cap, eso sería del... Esto es por donde me entran las señales. Ah. ¿Sí? Los MAC eran donde yo tenía las salidas digitales para generar las señales, los CAP son por donde entran las señales en las cuales quiero ver los flancos. ¿Sí? ¿Y cómo asegurar que puede capturar desde la entrada externa o desde el contador? O sea, los dos pueden sobreescribir. A ver, lo que viene por acá son 32 bits y es el valor de cuenta. Lo que viene por acá es la señal de load para que este frice el valor de cuenta. ¿Sí? O sea, es la señal que le dice, de hecho, ¿qué le dice? Load. Claro. Entonces es el control y lo otro. Exactamente, por acá viene el control, porque cuando detecta el flanco más lo que vos le hayas programado, genera la señal de load. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a los registros. ¿Cuántos registros hay? Por reloj. ¿Cuatro relojes? Sí, los 4 relojes no importa. Sabemos que son 4. 4 más este. ¿Para qué servirá ese? Estos son de datos. Ahora sí les quedó claro que es un registro de control de estado y de datos. ¿Sí? Estos son de datos. Este es un registro de control. Y de estado, probablemente. ¿Qué deberíamos encontrar en ese registro de control de estado? ¿Cómo estaban todas las redes salidas? Que lea justamente ese registro de captura. Si este tiene que trabajar por flanco ascendente, por descendente, por los dos o por ninguno. Lo mismo para los otros 3. Y seguramente también me va a decir si hubo una interrupción. No. ¿Sí? Y si quiero que pida interrupciones, o si solo quiero que capture el valor, pero después al flag lo voy a leer por poli. ¿Sí? Entonces deberían encontrar la configuración de en qué flancos tiene que trabajar esto, el flag que me dice que hubo un evento, o sea que hubo uno de esos flancos que estoy esperando, y si quiero que ese flag produzca interrupción o no. Eso es lo que deberían encontrar en este registro. Y en esto que voy a encontrar los valores de 32 bits de contador. Simplemente. A ver si es verdad. Bien. Los registros, las señales entonces dijimos entran por las patitas CAP. En el caso del timer 0 será T0, CAP 0, CAP 3. Sabemos que hay 4 patas de 4 timers. Y ustedes en el CCR, que es el registro que teníamos de control y estado para la parte de captura, le van a decir si quieren flanco positivo, flanco negativo y el pedido de interrupción.
Con el evento se captura el valor de TC en el registro. Hay 4 registros para realizar capturas que también están firmemente asociados a sus respectivas patas de captura. ¿Sí? ¿Me siguen? Cuando yo tenía una salida muy angostita, un pulso así, dijimos que no podía usar 2 registros de match para programar esto en un registro y esto en otro registro y que salga por la misma pata. ¿Sí? No. Salida. Quiero generar una cosa así muy angostita. Esto está tan cerca que no tengo los 50T para cambiarle el valor. No podía decirle, bueno, pongo esto en el M0 y esto en el M1, porque no podía reasociar la misma pata al registro 0 y al registro 1 de match. ¿Sí? ¿Me siguen? La única solución era usar DMA. Ese mismo principio se aplicará acá. ¿Por qué? Porque no podemos hacer el tiempo que sea. Yo ahora quiero medir una señal muy angostita. Yo tengo una señal de entrada que es muy angosta. Esto dura menos de 50T. Después acá es larga, no importa. O sea, el periodo es de 300, 500. Pero eventualmente tiene un pulsito muy angosto. ¿Cuánto está la captura? Es instantáneo, 0. ¿Eh? Pero se puede. Ojo, esto se da en 0, pero vos demorás más de 50 en leerlo, entonces este te pisaría este. ¿Cuál es la diferencia? A la señal, ustedes la pueden meter en el CAP 0, en el CAP 1, porque es entrante, la pueden meter en paralelo y decirle a este que trabaja por este flanco y a este por este flanco. Para la salida no pueden hacer eso, porque a la salida si las ponen a los dos hacen un cortocircuito. ¿Se entiende? Ustedes pueden meter la misma señal a 2 patas y decirle vos capturame los ascendentes y vos los descendentes. Lo que no pueden hacerlo es con de salida. Entonces para entrada tienen esa opción, les parecen 2 patas. Pueden, a pesar de que los registros están firmemente asociados cada registro a cada terminal, ustedes pueden usar 2 terminales para capturar la misma señal. ¿Sí? Bien. En este caso se dice que están trabajando en input capture, el otro era output compare. Registro. CCR. ¿Qué me va a decir? ¿Qué registros están operando de captura? Si capturan por flanco positivo, si capturan por flanco negativo, si capturan cuando hay un cambio, o sea, si capturan por los dos, y si le pido no interrupciones. La aplicación fue lo primero que describimos, es medir el ancho de un pulso. Para medir el ancho del pulso, lo que van a hacer es decirle que quieren capturar ascendentes y descendentes indistintamente y hacer la diferencia entre 2. Para medir el periodo de la señal van a capturar 2 ascendentes o 2 descendentes y van a hacer esa diferencia. Y eventualmente, como muy complicado en el caso de esto, tendrán que medir los 3. Tendrán que medir el ascendente, el descendente, el nuevo ascendente y hacer el factor de esto sobre esto, ¿sí? Para saber si lo que llegó es un 1 o un 0. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro? Esto se va a hacer todo por interrupciones. Es decir, que a los valores de las interrupciones previas, o sea, en esta interrupción, al valor de este, que es la referencia, la van a tener que tener en una variable global hasta que llegue la interrupción que sigue. ¿Se entiende? No los veo muy convencidos. Bien, detalles de registros y algunos ejemplos. CTCR0. CTCR era
el que les permite elegir la fuente del reloj. Este 0 es porque es el del timer 0. ¿Qué campos y qué opciones tienen? Tienen un campo de 2 bits para definir el modo. Si cuentan con el clock interno, si cuentan con flanco positivo de una fuente externa, si cuentan con el flanco negativo de una fuente externa, si cuentan con ambos flancos de una fuente externa. Guarda, porque con ambos flancos quiere decir que un reloj normal en el que ustedes consideran que acá pasó un T, van a contar 2. ¿Sí? Bien. Seincel les va a decir que quieren usar como fuente de reloj, en el caso de que tienen alguno de estos, si no, no tiene sentido. A estas patas que vimos que son entradas, los capturan, a cualquiera de las 4 las pueden usar como fuente de reloj para el contador principal, el que nosotros siempre estábamos usando directamente con un reloj interno. A estas patas, a cualquiera, las pueden usar para hacer contar a este contador. ¿Sí? ¿Está claro? Eso les dice entonces la segunda parte del registro. Esto. De esa forma pueden contar cosas que ocurren en el exterior en lugar de contar tiempos. ¿Sí? Bien. Duración máxima. Supongamos que tenemos el clock interno a 50 megas. ¿Cómo calculamos cuánto es la duración máxima de la cuenta? Y la duración mínima. Porque a mí me interesa saber este tiempo desde X microsegundos como mínimo a Y microsegundos, o Dios sabe qué unidad, como máximo. ¿Sí? Si no, tengo que cambiar el prescaler, o si no, con ella no lo puedo resolver. Con un reloj de 50 megas, ¿desde dónde hasta dónde pueden ir mis cuentas? ¿Cómo lo planteo? 1 sobre 50 por 3 es una hora por segundo. Bueno, sí. Los segunditos. Y después multiplico por la cantidad de bits que tenía el contador. ¿Y eso es la única solución posible? ¿Cuál es el, si tengo un reloj de 50 megas, cuál es el valor de periodo del reloj del procesador? O sea, el T del procesador. Venimos hablando de T en un montón de cosas, 12T, 50T. Bueno, ¿cuánto vale T para un reloj de 50 megas? 1 sobre 50. 1 sobre 50 megas. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. ¿Alguno que tenga la calculadora que haga la cuenta? Creo que sí. ¿Es correcto? ¿20 nanosegundos? ¿Sí? ¿Cuánto es el valor mínimo de cuenta que puede tener nuestro contador? ¿O cuánto es el valor más chico de señal que puede generar o medir? Esto. ¿Qué tan angosto puede ser? Este dice como mínimo 50 por 20. ¿Por qué 50? Por la interrupción. Como he dicho que eso duraba mínimo 50. Bien. Vos decís que entonces esto, lo mínimo son 50T. Sí. Le pongamos DMA. Un T. ¿Puedo medir abajo de un T? No. Está claro que no puedo medir abajo de un T. ¿Cuál es la resolución mínima de la señal que puedo medir? 20 nanosegundos. ¿Sí? Ya tengo el valor mínimo. ¿Puedo cambiar ese valor? Sí, con el prescaler. ¿Para dónde?
¿Para abajo o para arriba? Arriba, no puede ser chico de- ¿Puedo bajar de 20 a nanosegundos? ¿Puedo meter una señal de 10? No, no, el gancho que el reloj no puedo. Sí. Pues, ¿Puedo trabajar a 200 megas? sí, abajo. Bien, pues hasta por ahí nomás, estamos de acuerdo. Hasta 5 podría llegar a bajar. Más de eso ya el procesador no soporta clock de más de 200 megas, se acabó. Ese es el límite inamovible. Con un procesador de 50 megas, ese es mi límite. Si el procesador soporta una frecuencia de trabajo más alta, puedo estirarlo un poquito más. De todas formas, estamos muy en el límite y estamos midiendo señales de 20. Yo diría que deberíamos hablar de 200 para arriba. Con 20 seguramente vamos a tener serios problemas. Pero si es un pulsito solo que viene de vez en cuando, puedo llegar a medir. O puedo llegar a generar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Dónde está el límite para el otro lado? ¿Quién influye en el límite para el otro lado? La cantidad de cuenta que tiene el contador y el preescaler. Exactamente, la combinación del preescaler más el contador. ¿Sí? Si yo pongo el preescaler a tope, ¿cuánto va a ser el T que entra al contador? Si yo pongo el preescaler en 1, los 50 megas entran al contador. El contador cuenta a 50 megas. Si yo pongo el preescaler a tope, 32 bits tenían el preescaler. sí señor, Entonces igual a 32 multiplicado por el registro. van a ser los 20 nanosegundos dividido 2 a la 32. ¿Sí? Ese va a ser el T del contador. Multiplicado por el registro. Multiplicado. ¿Por qué sobre a 2 a 32? La revolución. Es por, perdón. Es más grande. 2 a la 32 por 20 nanosegundos. Pues estaba pensando en frecuencia. ¿Sí? Si es la frecuencia de cuenta, es 50 dividido 2 a la 32. Y eso de vuelta por 2 a la 32. Ese es el periodo más largo que pueden contar. ¿Sí? Bien. ¿2 a la 32 por 20 es 85 segundos. Como periodo de cuenta más lento para el contador. O sea, el contador podría contar de a 1 cada 85 segundos. Y ustedes podrían contar hasta 2 a la 32 por 85 segundos, que no sé qué es. Ustedes seguro que hacen la cuenta, pero seguro que es un par de años. ¿Sí? Estamos hablando de 4 millones por 85 segundos. De 4.000 millones por 85 segundos. No me acuerdo cuántos segundos tiene un año, pero tiene bastante menos de 4.000 millones. De hecho, 2 a la 32 por un segundo, que es la forma de especificar la Unix time, son un par de centenas de años. Puede ser 6.500 años, ¿no? Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Les alcanza? Bien. Para arriba entonces no sería un problema. Para abajo, sí. De todas formas, 20 segundos no es una... O sea, son señales muy rápidas. ¿Sí? Estamos hablando de que podemos medir señales que transmitan 50 megahertz como el bit time. De 50 millones de bits por segundo es más o menos lo que podemos medir. Es mucho. Bien. Si ustedes quieren acotar la cuenta, lo que tienen que hacer es, pueden usar uno de los registros de match y programar el valor en el cual se cicla el contador si no quieren que el contador llegue hasta 00. Eso ya también lo habíamos visto. Muchas de estas diapositivas ya las vimos en los ejemplos que fuimos armando en la clase anterior.
Registros de interrupciones. Se comportan igual que los registros de RIS y de FOL de las interrupciones de GPIO. O sea, tienen un bit para indicar cada una de las fuentes de interrupción. Como los 4 pueden pedir interrupciones más o menos simultáneamente, van a tener 4 bits y ustedes deberían de ver cada uno. Tienen 4 interrupciones por match y 4 interrupciones por captura. O sea, tienen 8 bits. En el nivel 0, ¿saben lo que es un nivel, no? ¿No? 8 es un byte, 4 es un nivel. Entonces, el nivel 0 es la mitad inferior del byte 0. Ahí están los 4 de match. En el nivel 1, o sea, el nivel superior del byte 0, están los 4 de captura. Es un registro de 32 bits, los otros 3 bytes no se usan. Se borra igual que el GPIO. Escriben un 1 en el bit y el bit se va a borrar solo si estaba en 1 cuando lo leyeron. ¿Por qué? Porque puede suceder lo que habíamos dicho. Tengo 2 señales y se les da por subir con un T de diferencia. ¿Sí? O se les da por subir justo entre que yo leí y estoy por borrar. Bien. Vimos en detalle entonces este, que es el de estado, que les dice quién pidió interrupciones, el CTCR, que les dice la fuente de reloj, y el prescaler, que tiene el valor máximo en el que cuenta el prescaler. ¿Sí? El TCR solo se usan 2 bits. El bit 0 les dice si el contador está contando o no, y el bit 1 les dice si lo quieren volver a hacer. Son acciones sincrónicas que van a ocurrir cuando llegue el flanco del reloj y solo van a volverlo a poner si ponen el de contar en 1 y el otro en 0. Con eso lo van a poner a contar. El valor del prescaler es el valor máximo que va a alcanzar el prescaler counter y me va a servir para decidir a qué valor real quiero que cuente el contador. ¿Sí? Si vamos a nuestro ejemplo, 50 megas, y volvemos a nuestro contador que queríamos que cuente cada 1 segundo. ¿Cuánto es el valor del prescaler? 50 megas, 1 segundo. ¿Cómo hacen la cuenta? Dijimos que el T del contador es el prescaler counter, el máximo del prescaler counter, por el T del reloj. Recién hicimos 2 a la 32 por 20. ¿Cuánto es el T del contador que quiero? 1 segundo. ¿Cuánto es esto? 20. Los 20. ¿Qué me falta? El valor máximo del prescaler. ¿Sí? Los 20. Tampoco el match en 1. Que el registro del match en 1. No. Esto es, yo quiero que el timer counter, el contador principal, cuente cada segundo. ¿Sí? O sea, lo quiero en un valor predeterminado de cuenta, en un valor de frecuencia de cuenta. Entonces, ¿cómo calculo el valor del prescaler? Para que el contador cuente a la frecuencia a la que yo quiero que cuente. ¿Se entiende? Bueno, de esta misma que habíamos planteado, despejo este en lugar de ponerle el máximo para ver este. ¿Sí? En nuestro caso, ¿cuánto sería?
realidad 49.999.999, porque había que ponerle uno menos. ¿Sí? Ya le habíamos hecho la cuenta también. Registro de match. Esto es lo que me va a decir que quiero que suceda cuando haya un match. ¿Qué podemos hacer cuando hay un match? Cambiar la pata de salida, pedir interrupción, resetear el contador, parar el contador. Entonces, para el registro de match 0, este bit, que es el primero, me dice si ese match, cuando coincide, pide una interrupción. Este me dice si resetea o no el contador. Este si lo para. Y después se repite. La parte de las patitas estaba en otro registro. 3 bits para el match 0, 3 para el bit 1, para el match 1, 3 para el otro, 3 para el otro. El resto no se usa. ¿Sí? Son registros de 32 bits. Estos son los registros de match, son el valor en el que quiero que ocurra el evento. Simplemente escribo el valor de cuenta. Normalmente esos registros los voy a leer, les voy a incrementar el valor y los voy a volver a escribir. ¿Sí? Bien. Quedan esos 4 registros por timer. Exactamente. Todo lo que estamos viendo es para un timer. Hay 3 más iguales que lo que cambian es este número. ¿Sí? El primer número es el valor del timer, el segundo número es el registro del canal. ¿Sí? Todos estos pertenecen al timer 0. En la diapositiva lo que está descrito es el timer 0. Lo único que va a cambiar es la dirección de los registros y que se van a llamar MR1 o 2 o 3 en lugar de 0. Los de captura. Cuando capturan, se generan señales, se guardan los valores en cap y cuando coinciden, se generan señales en MAC. ¿Sí? Esos son los terminales. Estos son entradas, estos son salidas. Como estos terminales ya son de entradas o de salidas, cuando ustedes le asignan función, no le tienen que asignar dirección, como en el GPIO. ¿Sí? Habíamos dicho que para usar esto, en la tabla de funciones, para el terminal 2-2, dice que en función 0 esto es GPIO 312. Vamos a suponer que en función 1 dice que es T cap 0 3 y en función 2 es mat 0 2. ¿Sí? Nosotros habíamos visto esta función GPIO. Después de ponerlo en GPIO le decíamos si era entrada o si era salida. Cuando los queremos usar para medir o para generar señales, directamente vamos a encontrar que o tiene la función de captura o tiene la función de match. Y ustedes no necesitan después, de hecho no pueden, decirle, ah bueno, pero ahora es entrada. Si ya lo pusieron como match, ya es salida, ya sabemos que es salida. Y si lo pusieron como cap, ya sabemos que es entrada. No hay que hacer otra configuración posterior. Solo asignarle la función que corresponde. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se hace la asociación a los pines con esto? Asignándole al pin la función. El mismo paso que hacíamos para antes del GPIO. Exactamente, el primer paso en el cual ustedes le dicen de las 8 funciones que tiene la patita, ¿cuál quieren usar? Pero hay que, o sea, de antemano sabemos si es captura o match y hay que poner entrada salida. Exactamente, y eso. No. Vos en este paso, lo único que le decís es si querés pull up o pull down. Le decís si querés conectarlo o no a la entrada con el filtro ese, si le querés aplicar el filtro, y nada más, y la función.
Después, si es entrada o salida, es una configuración del GPIO 3. Cuando vos lo pusiste en match, ya no le tenés que decir si es entrada o salida. Sí tendrás que ver si le vas a poner pull-up o no. Si es una entrada, si lo vas a poner acá, por ahí te conviene poner el pull-up. Acá no tiene sentido poner el pull-up, pero es un detalle eléctrico nada más. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Hay una diferencia como pull-up o pull-down? Y en el caso de que vos estés, el pull-up o el pull-down lo que va a hacer es determinar cuando la señal esté flotante, si es que puede estar flotante porque está conectado a un botón o está conectado a algo que está enchufado y se desenchufa, ¿sí? Y en determinado momento queda flotante si esa señal se va a ir a 0 o a 1. Si vos estás evaluando determinados tipos de flancos, por ahí te conviene que se vaya a un valor o se vaya al otro. En general es un detalle muy insignificante. Lo que hace es evitar que esa señal flote por algún tipo de ruido eléctrico y te genere pulsos de estos ficticios. Eso sí es importante. Después, ¿para qué valor te conviene que se vaya? Ya es un detalle del software que vos hiciste. O de la conexión que tenés. ¿Sí? Si vas a trabajar con salidas a conector abierto, normalmente la masa es una sola, pero las tensiones de alimentación no. O sea, vos en una placa podés tener 3,3, 1,8, 5, 12, pero la masa es una sola. Entonces, si vos tenés una salida que se pone a masa, ¿sí? Podés mezclar un circuito de 5 con un circuito de 3. Mientras que si se van a BCC, no. Entonces, por eso se usa mucho el pull down, el pull up. Vos ponés la resistencia a tu tensión de alimentación y el otro lo único que hace es poner una conexión a masa. ¿Sí? Y de esa forma podés uniformizar tensiones incompatibles fácilmente. Pues son detalles eléctricos que van más allá de lo que nos interesa. ¿Sí? Bien. Configuración de los de captura. Capturan en el flanco positivo, en el flanco negativo. Si ponen los dos, capturan en los dos. Y si pide interrupción o no. Si no, solo va a hacer las capturas y se te hará el bit que ya habíamos visto, de que hubo una captura, y ustedes lo pueden ver por código. ¿Sí? En el registro de estado que ya vimos. Bien. Estos son los registros donde voy a leer los valores y los cuales voy a restar con la vez anterior. ¿Qué sucede? Yo estoy midiendo este ancho y esto estaba en 0, cuando llegó acá, estaba en 0x, f, 3 y acá está en 0x, 0, 0, A. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué pasó? Hubo un overhead. Hubo un rollover, un overhead, un overflow del contador. O sea, el contador llegó a su valor máximo y volvió a empezar. ¿Sí? Si estaba con el prescaler al máximo, pasaron 11.000 años y estaba acá. Pero si no está con el prescaler máximo, no son 11.000 años, es bastante menos. Si ustedes están con el prescaler en 1, esto ocurre a los 85 segundos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Vamos a un prescaler más grande, pero ¿qué ocurre? Nada, simplemente restan esto menos esto y se olvidan del overflow. ¿Se acuerdan cuando hicimos la suma para programar? Dijimos, hay un desbordamiento, pero no pasa nada, lo ignoramos. Bueno, acá hacen lo mismo. Hacen la resta de esto menos esto. Y si hacen los números, le va a dar que el resultado es A más 13. Esto es 10 más 13, 23. Si restan esto menos esto, le da 23. Y le da un borro, pero no importa, descartan el borro. ¿Sí? No, problema si están con ese. Ah, ahí sí. Si esta señal
Muy buena pregunta. Dijimos que estamos contando con precaler 1. Con precaler 1, el timing counter cicla cada 85 segundos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si esta señal tiene 200 segundos de ancho? En ese caso habría que recordar con memoria las veces que Baja el precaler. Poner el precaler que cuente cada 4 y listo. Para eso está el precaler. El problema es si querés manejar con el mismo timer una de 200 segundos y una de 100 nanosegundos. Porque si subís el prescaler, ya no podés hacer esto. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que yo les dije, ahora tienen un valor numérico. Van a poder manejar varias señales siempre que estén en el rango de frecuencias o de tiempo. De acá a acá tenemos 9 órdenes de magnitud. ¿Sí? Entonces el 2 a la 32 no nos alcanza para manejar los 9 órdenes de magnitud de diferencia entre esta señal que es muy rápida y esta que es muy lenta. Tendrán que usar dos temporizadores distintos, uno con un valor de preescala y otro con un valor diferente de preescala. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Pregunten si no entienden. ¿Sí? Los veo perdidos. Está muy engorroso, ¿no? ¿Está muy engorroso? Presten más atención a esto. ¿Qué? ¿Sí? Ahí están enumerados los registros. De acá no vamos a sacar nada nuevo. ¿Sí? Pero lo que él dijo, sí. Si el contador se reinicia cada 85 y yo quiero medir 200, no puedo con ese contador. Porque este valor en realidad me faltan 85, debe ser 40 menos 20, y resulta que había 2 vueltas de 85 que me las comí. O cuento, o le pido que cuando el contador llegue al valor máximo genere una interrupción para contar de 85 por software, que es una opción, o simplemente pongo un preescaler más alto, para que en lugar de ciclar cada 85, cicle cada 240, por ejemplo. Entonces le pongo un preescaler de 4. ¿Sí? Esa es la función del preescaler. El problema es que se ajustan una señal lenta, desajustan una señal rápida. Si yo con el mismo timer quiero manejar una de 200 segundos y una de 100 nanosegundos, al poner el preescaler en 4, mi base de cuenta que era 20 ya se fue a 80 y no puedo manejar una señal de 100. Mi precisión es 80. O hago 80 o hago 160. Es lo mínimo que puedo manejar. ¿Sí? ¿Se entienden? Bien. Registros de match ya también los vimos. Lo que le van a permitir configurar es si quieren alterar la pata. Ya le habíamos dicho, resetear, parar el contador y provocar interrupción en un registro. Lo que me va a hacer es set, clear, toggle o nada del pin. 2 bits para cada uno. Esto es para gestionar acá, porque este tiene un detallecito adicional más. Bit 4 y bit 5. En 0 no se altera el estado del pin. En 1 se lo pone en 0 cuando hay el evento. En 2 se lo pone en 1 cuando llegue el evento. Y en 3 se invierte. ¿Sí? Hasta acá habíamos visto. ¿Cómo hacen para ponerlo ustedes en 0 o en 1 por software? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una opción era para generar 2 señales, hacer acá el reset con uno de los match y subirlos a todos por software? Y que después bajen por hardware cuando llegue al valor que estaba preconfigurado. ¿Cómo hacen para ponerlos ustedes en 1 o en 0 por software? ¿Dónde escriben el 1 o el 0?
no vimos ningún registro que nos dé el estado del PIN. No vimos nada equivalente al PIN, al registro PIN de GPIO. Y cuando ustedes lo ponen en MAT, no es GPIO, sino que si van a escribir en GPIO 312, no va a salir a ningún lado, porque eso no pasa por el multiplexor, ¿se entiende? Entonces tienen acá 4 bits, donde si ustedes escriben un 0 acá, la patita se va a 0. Y si escriben un 1, la patita se va a 1. Y cuando él lo cambia, ustedes pueden ver acá si está actualmente en 0 o en 1. Estos 4 bits tienen la misma función que los de GPIO, donde ustedes escriben y sale por la terminal. ¿Sí? Y estos sirven para decirle qué es lo que quieren que haga sobre este cuando haya un evento. ¿Sí? Estos 4 no los habíamos mencionado cuando describimos todo el comportamiento. Si van a trabajar por eventos por hardware, estos 4 no lo tocan nunca. Les dicen que haya un cambio, van programando los anchos y se mantienen solos. ¿Sí? Bien. Y están todos los registros. El esquema, que ya lo habíamos visto, donde están las explicaciones que hay de cada registro, pero lo hicimos al revés esta parte. Y cálculos que también los hicimos de este tipo de cosas. De qué pasa cuando quieren contar 200, qué pasa cuando quieren contar 100, cómo calculan el prescaler para algo como esto, cómo calculan el prescaler para algo como esto. ¿Sí? Esto es para generar una interrupción, como lo harían con el SysTick. ¿Sí? O sea, esperar un evento solamente por software, también lo vimos en el principio de la clase pasada. Los algoritmos, cómo medir el ancho o el periodo de una señal externa, los algoritmos, los acabamos de describir. Cómo calcular el ancho del pulso. Qué datos deberían de llevar. ¿Sí? Si van a medir el ancho del pulso, tienen que saber si es este flanco o este flanco. Van a necesitar una bandera, necesitan el valor de este. ¿Sí? Todo eso como variables globales. Bien. Los cálculos, estos, peguen una mirada. El cálculo del prescaler, ¿sí? Para medir con el menor error posible las señales sin que se les salgan de rango. ¿Sí? Volvamos al ejemplo numérico de esta. Yo quiero medir una señal de 200. Con un prescaler de 1, ¿la puedo medir? Con el prescaler de 1, ¿hasta dónde llega mi cuenta? 85 segundos. ¿Sí? Dijo que solo por software podíamos medir. Correcto. Con un prescaler de 1 en principio no la puedo medir. Con un prescaler de 2, tampoco. Con un prescaler de 4 y de 8 y de 16. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre usar un prescaler de 4 y un prescaler de 16? El de 4 está más próximo. Cambia la precisión. La precisión. Con un prescaler de 4, yo voy a estar midiendo con una precisión de 80 nanosegundos. Sobre un valor de 200 segundos, pero con una precisión de 80. ¿Sí? Yo a este flanco lo voy a ver más o menos 80, porque va a caer adentro de una cuenta. Con un prescaler de 16, lo voy a estar viendo 4 veces más, o sea, como 320. Entonces, la zona de incertidumbre con la que medí el flanco se va haciendo cada vez más grande con el prescaler más grande. ¿Cuál es el prescaler que en principio me conviene tomar? El más chico, que no genere un rollover en el flanco más grande que quiero medir. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces esa es la cuenta que se hace. Es decir, bueno, ¿cuánto es el periodo más grande que quiero medir?
con ese periodo, cuál es el prescaler más chico que saco. Entonces tengo la comodidad de no tener overflow y la precisión de medir con el valor más exacto que puedo medir o generar la señal. La cuenta es la misma. ¿Sí? Configuración de los pines, receta de cómo se configuran. De todas formas, de esto en el laboratorio va a haber un ejemplo, ¿sí? Va a haber una receta de cómo configurarlo. Esto es lo que decíamos, es la primera configuración que hacíamos para el GPIO, ¿sí? Pull up o pull down, tipo de pendiente de salida, si querían usar la entrada o no, si la querían desconectar, el filtro de ruido y el modo, que en este caso, en función 4, es captura 0. ¿Sí? Bueno, de vuelta la receta completa, deberían de parar el contador, limpiarlo, ¿sí? Igual que como hacíamos en interrupción, asegurarse de que no arrastran cosas de corridas previas. Y cuando se prende No importa. No te olvides que cuando se prende, no necesariamente, o sea, depende del algoritmo que estés haciendo, lo que estés haciendo, pero por ahí vos no estás ejecutando justo después que se prende. Ya hubo una corrida previa que dejó valores en los contadores. Entonces, como es buena práctica inicializar las variables, salvo que vos sepas que las variables fueron inicializadas fehacientemente, con esto pasa lo mismo. Es buena práctica parar, borrar y partir no del supuesto de que esté en cero porque acaba de arrancar, sino de que no sabes cómo lo encontrás. ¿Sí? Entonces, lo que deberías de hacer es parar el contador, borrarlo, poner el valor de prescaler que quieras, configurar los registros de interrupciones y demás como vos querés que funcionen y recién arrancar. ¿Sí? Si querés que ande, si no, anda a veces sí y después cuando no anda no sabes por qué. Entonces lo mejor que puedes hacer es de vuelta siempre partir de que no sabes en qué estado está. Es la receta de que deberían setear. Algunas de estas cosas hay que hacerlas en el orden estricto en el que está, otras se pueden cambiar, ¿sí? Detallecitos que se suelen olvidar, como que hay un ENVIC y que hay que habilitar el ENVIC para que las interrupciones realmente ocurran. Si no, ustedes le van a decir al módulo que pide interrupciones, pero el ENVIC arranca con todas las interrupciones deshabilitadas, ¿sí? Y la interrupción no va a llegar nunca. Entonces, está toda la secuencia, inicializar las variables, las banderas de datos y el pseudocódigo también de lo que debería ser la rutina. ¿Sí? Revisar que el flag es el que se supone que me va a llamar interrupciones, limpiar el pedido de interrupciones en el dispositivo, en el ENVIC se limpia solo, tomar el valor del registro de captura, guardarlo, acordarnos que ya llegó el primer flanco, así que lo que tenemos que esperar es el segundo y terminar. Y después, cuando vemos que el que llegó es el segundo, entonces hacer la resta, decirle que ya no haya interrupciones, suponiendo que queremos tomar un flanco único y no una señal periódica. Revisar si hubo o no un overflow. Esto en realidad no hace falta, basta con restar directamente y volver. ¿Cómo sabe el programa principal que ya está calculado el ancho de la interrupción? El ancho del pulso. Una bandera global. ¿Sí? ¿Y cómo sabe el valor? Y por la variable global. No hay otra solución. Bueno, si no me saben dónde está la segunda, ¿por qué no dejan los valores en los registros? ¿Por qué los bajan a la variable? Bien, bueno, buenísimo. Antes de retornar se podría revisar que no haya otro motivo de interrupción, ¿sí? Esta rutina está hecha para una única señal. Si ustedes tienen 2 o 3 señales, ¿ese diagrama rutino funcionaría o no?
No, ¿Por qué? porque está leyendo la. Ah, no, sí, pero una sola. O sea, ese diagrama de rutina está pensado para capturar una señal. No, porque está enviando el pedido, ¿no? Pero de una sola. Correcto. Pero si vos limpiás, o sea, vamos de nuevo. Yo tengo 3 señales. Las 3 señales van a ejecutar la misma rutina de interrupción o rutinas diferentes. El mismo timer, sí. La misma. Diferente si es el mismo timer, sí. ¿Alguna respuesta diferente? La misma. La misma. Sí. Tengo 2 la misma, un diferente y un diferente si son en distinto timer. ¿Así era? Sí, se puede. ¿Cuál de las 3 es la correcta? Era lo mismo. ¿Es la misma? ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que llamar 2 veces a la misma interrupción para ver los planos. Este dispositivo es una fuente de interrupción. ¿Sí? Tiene asignado un vector y entra por una línea de lente. O sea, aprovechemos para repasar interrupciones. Esto es la interrupción 12. Todo lo que genere el timer 0 es la interrupción 12. Yo, por la rutina, tengo que ver si es que hubo un match o si es que hubo una captura y de cuál. Para eso tengo los registros de estado. ¿Sí? Yo puedo decirle solo provocar mi interrupción cuando haya un flanco en el de captura 0 y no usar los otros. Bueno, en ese caso ya sé por qué fue la interrupción, no me tengo que fijar demasiado. ¿Sí? Pero si tengo 3 señales capturando al mismo tiempo, la rutina de interrupción va a ser la que tenga que identificar cuál de las 3 señales es la que pidió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Ahora, si a las 3 señales las pongo en timers diferentes, ¿qué sucede? ¿Tengo la misma rutina de interrupción o tengo 3 diferentes? 3 diferentes. El timer 1 va a entrar en la interrupción 13, probablemente. El timer 2 en la 14 y el timer 3 en la 15. ¿Puedo tener la misma rutina para los 4 timers? Si yo tengo 3 señales en el mismo timer, es la misma rutina. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si las tengo en 3 timers diferentes, son 3 rutinas diferentes. Porque entran, el timer 0 entra como dispositivo 12, el timer 1 entra como dispositivo 13, el timer 2 como 14 y el otro como 15. Si yo tengo 3 señales en 3 timers diferentes, ¿puedo tener la misma rutina igual? Soy caprichoso. Sí. Puedo, sí puedo. ¿Cómo? En la misma primera instrucción en la del vector de interrupción. Pongo la misma dirección en las 3 entradas del vector de interrupción. ¿Y por qué querría hacer eso? Hace todo lo mismo. Porque hacen todo lo mismo y en general cuando ustedes triplican código, cuando después arreglan algo, no lo arreglan en los 3 por igual. Entonces, por ahí les conviene tener una rutina un poquito más compleja, pero que saben que lo que hacen lo hace bien. Depende de qué tan simple o qué tan complicada sea la rutina. ¿Sí? Si la rutina es una suma, probablemente les conviene triplicarla y listo, no van a meter la pata. Pero si la rutina es un poquito más enredada, por ahí les puede interesar a ustedes poner la misma rutina en diferentes vectores de interrupción. Obviamente tienen la libertad de hacerlo. Pero al revés no. Si pusieron las 3 señales en el mismo timer, no tienen cómo generar 3 rutinas independientes. ¿Sí? Ustedes por software van a tener que dentro de la rutina, primero que nada, identificar la fuente de la interrupción. Si tienen la misma rutina con 3 fuentes, ¿pueden buscar una sola fuente, atenderla y terminar? ¿O tienen que revisar todos los pedidos de interrupción cada vez que hay una interrupción? ¿Cómo? Ustedes tienen 3 señales. Volvamos Dentro del mismo timer. dentro del mismo timer, así que van a la misma rutina. No tienen cómo escaparse. Lo primero que tienen que hacer es fijarse en el de status de ese timer, a ver quién provocó interrupción.
Si tienen 3 señales, ahí podría haber hasta 3 bits en uno, diciendo que fue la 1, la 2 o la 3. ¿Pueden buscar la primera, atender la primera y terminar? Sí, pues estaría en simultaneidad, digamos. No entraría en simultaneidad. Cuando yo termine, van a quedar 2 pedidos pendientes y va a volver a entrar. Se supone que si lo que hicieron lo hicieron más o menos bien, van a encontrar la nueva, van a terminar, van a encontrar la nueva, van a terminar, recién van a salir. O sea que ustedes podrían no hacer un lazo en la rutina buscando todas las fuentes. Podrían buscar la primera y terminar. ¿Cuál es el precio que van a pagar? 6T de penalización entre que salen y vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar y salen y vuelven a entrar. ¿Sí? Ese es un caso de pedido de interrupción por flanco y nivel. El pedido de interrupción es una OR de los 3 bits. Ustedes borran uno, pero sigue abajo. Borran el otro, sigue abajo. Hasta que no borran los 3, no se levanta el nivel y se corta la interrupción. ¿Se entiende para qué se usa el pedido de flanco y nivel? Para ese tipo de cosas. Si ustedes hacen un lazo y barran los 3 y se aseguran de que cuando termine la interrupción no hay ningún pedido pendiente, listo. El problema es que ustedes pueden hacer el lazo, asegurarse que no hay ningún pedido pendiente, y entre que se estaban asegurando de eso, llega un pedido nuevo. Porque la cuarta señal se le dio por llegar después de que leyeron el estado de la tercera. Entonces ustedes pueden hacer el lazo y de todas formas necesitan terminar y volver a entrar, justo porque la señal entró un T después que ustedes la escanearon. Lo que es muy importante es nunca borrar todos los flags, sino solo los flags que ustedes vieron. O el primero, o los que ustedes procesaron. Pero leerlos, procesar y borrar solo los que ustedes procesaron y no borrar de más. O sea, nunca borrar con un FF todo, porque ahí pueden perder eventos. De la otra forma, todo el mecanismo de funcionamiento del MBIT les va a resolver la parte de que un evento llegue justo después de que ustedes leyeron el flag, pero antes de que lo borren o antes de que lo procesen, y lo pierden. No lo van a perder, siempre que no borren flags de más. ¿Está claro? O sea, no se me quedó clara la parte esa de que es por flanco y por nivel. Si se piden 3 interrupciones, hay 3 pedidos de interrupción, esos son por flanco. No, vos tenés, vamos a lo que funciona en el MBIT. ¿Sí? De paso repasan la interrupción. El TIR son 4 flip-flops, ¿sí? Donde este te va a poner un 1 si es que hubo un flanco, este te va a poner un 0 si no hubo un flanco, este te va a poner un 1 si hubo un flanco, y este te va a poner un 0. ¿Sí? Estas son las entradas y estos son los Q a nivel eléctrico. El pedido de interrupción va a ser esto, esto, esto y esto entrando en una compuerta. Si vos venís y borrás este, acá va a seguir habiendo un pedido de interrupción. ¿Sí? Esto en realidad es una cosa así. ¿Correcto? Hasta que no borres todos, esto no desaparece. Entonces, por la forma en la que está hecho el MBIT, cuando vos borres, cuando el MBIT borre el flag internamente del pedido de interrupción, como la línea de interrupción sigue en bajo, vos acá en la rutina de servicio la borrás. Como sigue en bajo, porque borraste una de las fuentes pero no la otra, cuando termine la interrupción, automáticamente vas a volver a entrar en la interrupción de nuevo. ¿Sí? Esa es la parte que es por nivel. Claro, esa es la parte por nivel. Si vos lo hubieras configurado solo por flanco, el MBIT en realidad internamente trabaja por flanco y nivel. Pero si vos hubieses configurado, si vos esto fuese externo y lo hubieses configurado solo por flanco, a esta interrupción la perdés. ¿Sí?
al trabajar por flanco y nivel, vos terminás la interrupción e inmediatamente volvés a entrar en interrupción porque el nivel sigue en bajo. ¿Por qué? Porque el pedido de interrupción sale de la composición de varios pedidos individuales. ¿Se entiende? Y esa parte del nivel que sería la que va a LENIC, ¿eso lo configuramos o me estoy confundiendo con GPIO? En GPIO vos lo podés configurar. En el ENVIC esto ya está definido. ¿Sí? En el ENVIC ya está definido. Y los dispositivos están ajustados para que funcionen bien con el ENVIC. En GPIO vos podrías tener una cosa así externa y configurarla para que trabaje con flanco y nivel para reproducir el comportamiento que tiene interno el ENVIC. ¿Sí? En GPIO vos podés elegir. ¿Dudas? Si no me equivoco, con eso se acaba. Bueno, el código, que no lo vamos a poner a ver. Todos los códigos que están así, los pueden copiar, pegar y armar, ¿no? Si quieren probarlos o leerlos un poco más detenidamente, supone que funciona. Para pensar, a ver, ya lo dijimos 17 veces, así que quiero que me contesten así como el nombre y el apellido. Sí, sí, pero no propago. En el tiempo medido, Ah, no en tu capacidad de medir un tiempo muy rápido. O sea, lean bien la pregunta. No. ¿Por qué? Porque por hardware se hace la captura. ¿Sí? Esa es la diferencia con lo que podemos hacer antes. Si el pulso es muy breve en relación a dos interrupciones, ¿hay problema? Sí, esa es la que me estaban contestando recién. ¿Y hay solución? Sí. ¿Cuál? Flanco, Algo un poco menos bruto. el flanco ascendente y flanco descendente, medio tónico. Eso sí es entrante. ¿Y si es saliente? Elijo. Lo pongo en dos capturas distintas y mido en uno el ascendente y el otro el descendente. Esto sí es un flanco entrante. Si el pulso es muy breve, entrante. Pero si el pulso es saliente, si es un pulso que yo quiero generar muy breve, ¿esa solución me sirve? No se puede decir. Esa solución no me sirve. En realidad podría llegar a inventar algo con un flip-flop y dos patas de salida, creo. En principio no me sirve, o sea, no puedo cortocircuitar las dos patas. ¿Sí? Entonces, esa solución no me sirve. ¿Hay solución? Subir la frecuencia de reloj del procesador. Algo un poco menos violento. ¿Es solución? Sí. Bien, es solución. Me va a salir cara en valor del procesador, en energía y en calor. Bajar el precario. ¿Bajar el precario de solución? No, porque la frecuencia está bajo el procesador. Eso es empeorarlo en realidad. Si bajo el prescaler, lo empeoro el problema. ¿Sí? El problema lo tengo por la interrupción. Pero si bajo el prescaler, ahora además también voy a tener un problema con la resolución con la que podría generar la señal. ¿Sí? El prescaler me ayuda en las lentas, en las rápidas, no. ¿Solución? ¿La dijeron hoy así? ¿Tenés? ¿Sí? La solución a esto es terminar. O subir la frecuencia del procesador. O renunciar y cambiar de profesión, pero digamos, de problema. Si se quiere medir el ancho solo de pulsos positivos, ¿cómo se hace? Había un registro que uno le decía que capture cuando había un positivo o negativo. Correcto. Cambian la configuración de qué flancos quieren medir. ¿Sí? Bien. Otra vez lo mismo, toda la receta, con cuentas.
A eso lo van a, o sea, eso lo pasamos rápido. Está todo para hacerlo. Van a necesitar todo, es escrito lo que dijimos, o sea, el algoritmo es decir, pongo acá, seteo, pasado limpio, no es más contenido, es el mismo contenido que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Es un algoritmo, un pseudocódigo. De todas formas, de esos van a tener código formal con comentarios para el laboratorio. ¿Sí? Básicamente los algoritmos los vimos y me mintieron que los entendieron. Estoy muy convencido. ¿Sí? El resto es detalles. Ahí por ahí algunos detalles, como configurar el ENVIC, ¿sí? Como fijar prioridades, que por ahí se los pueden comer si tuvieran que armar el código a mano. Entonces, eso les puede servir como para un repaso de cuando tengan que hacer algo en el parcial, va a ser con este nivel de detalle, ¿no? No va a ser el código que vimos desde captura con todos los registros, valores, no. Si es, será el pedacito que les dice, bueno, haceme la rutina de interrupción de una rutina que lee, borra el flanco y toma el valor. O sea, 10, 12, 15 líneas de código, más de eso no van a hacer. ¿Sí? Como una forma de receta de ver que no se están olvidando nada, esas diapositivas les pueden ayudar. ¿Sí? Pero lo que está ahí es lo que ya dijimos. No hay nada más. Están en el video. Ya las subes y en el video me las pido. ¿Dudas? Ese ejemplo que daba al principio, el del control del auto, que lo dividía en 3 secciones al periodo. Sí. Si yo quiero ahí es el algoritmo para medir el ancho del pulso, sería una captura que sea por flanco ascendente. Ahí capturas en todos los flancos y lo que tenés que saber si es el ascendente o el descendente, tenés que llevar la memoria de cuál es, o leer la patita. A veces podés leer, en este la verdad que no me acuerdo, pero vos podés cuando llegue la interrupción y leer la patita para ver si está en 0 o en 1. Si está en 0 el flanco fue descendente, si está en 1 fue ascendente. ¿Sí? Lo lees con unos 10 t de diferencia, pero vale. Y si no, tenés que saber qué flanco es. Si no podés ni leer la patita, ni saber qué flanco fue, lo que deberías de hacer es programar un flanco ascendente. Cuando llega en la interrupción, decirle ahora quiero el flanco descendente. Para la misma pata. Cambiar el registro. O sea, los registros de control de estado se pueden cambiar en la interrupción. Complican la solución, pero es posible. Entonces, conforme nosotros cambiamos el valor del de match en la interrupción para programar el evento que sigue, en el de captura vos podés programar el otro tipo de flanco. Entonces, en lugar de decirle que capture por los dos, como vos necesitas saber si es esa señal en particular, siempre hace así. O sea, siempre empieza con un 1. Como vos necesitas saber si es este o este para hacer la diferencia, lo que podés hacer es no decirle que tengas interrupción con cualquiera de los dos flancos. Decirle que querés interrupción solo con el ascendente. Y en la rutina de servicio programar, ahora quiero el descendente, ahora quiero el ascendente, ahora quiero el descendente, y vas haciendo la resta. Y no podría ser como hacer la de la misma entrada, estaba cableado a captura 0 y captura 1. Bueno, suponiendo que somos amarrete y no queremos desperdiciar de entrada. Sí, también esa opción es totalmente válida. O sea, puenteas la señal en 2 entradas, si programas uno en la entrada y otro en el otro. En ese caso, como vos tenés un bit para decirte cuál de las 2 entradas fue, vas a saber si es ascendente o descendente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros con todo eso que no esté inventado? Que no esté inventado, recuperar el código de un control remoto de los que abren o cierran las alarmas de las casas, de los autos y demás, para saber qué ID tiene ese control remoto y si es control remoto que vos le tenés que abrir la puerta o no. Como ejemplo, relativamente simple. O sea, podemos robar. También podrás duplicar el código. O sea, vos podrías hacer, si fueses un buen estudiante de sistemas con micro y un poquito delincuente, es decir, pongo un procesador, pongo una antenita de radio
capturo el tren de pulso, después lo transmito cuando yo quiero. El mismo tren de pulso que capturé. Entonces duplicaste un control remoto. ¿Sí? Es bien real, te aviso, ¿no? O sea, todo lo que es identificación por radiofrecuencia, controles remotos, tarjetas de RFID funcionan de esa forma. O sea, lo que a vos te llega en la antena de las tarjetas de colectivo es algo de eso. En el caso de la tarjeta de colectivo es Manchester, cambia la codificación, o sea, cambia la forma de decir que es un 1 y que es un 0. Lo que cambian son las reglas, básicamente. En Manchester se transmite, si esto es el pulso, esto es el bit, acá va a haber un flanco descendente cuando sea un 0 y un flanco ascendente cuando sea un 1. Entonces, si vos querés transmitir un 1, tenés que tener un flanco ascendente, entonces tienes que hacer así. Y si después querés transmitir un 1, vas a tener que bajar para poder hacer así. Y si después querés transmitir un 0, vas a tener que seguir así para bajar acá. ¿Se entiende? A la larga tenés pulsos que son de un ancho o del doble de ancho y tenés que hacer la diferencia. Eso es todo. Por ejemplo, yo tengo el cargador de la Ciudadana y yo le pongo un micro ahí. La Ciudadana tiene un problemita serio. ¿Tiene algo de seguridad así? Es más activo. En la tarjeta Ciudadana, a ver, en los controles remotos vos tenés una comunicación unidireccional. El control remoto le transmite a la antena un código. Y la antena decodifica eso y dice, listo, ¿es o no es? En la tarjeta Ciudadana, para abrir la puerta del laboratorio, sucede lo mismo. La tarjeta transmite un código que es su ID único, teóricamente en el mundo, teóricamente. ¿Sí? Pero para circular en el colectivo, después de eso, la antena le contesta. Y en lo que le contesta, ese paquete que le contesta está encriptado, con una clave de encriptación que conoce la tarjeta. Si esa trama no está bien encriptada, la tarjeta la ignora. Si insistís, la tarjeta se autodestruye. Se quema a sí mismo el procesador después de 32 intentos consecutivos de rolling o 256. Lo cual no quiere decir que no hay formas de averiguar el código de encriptación que tiene esta tarjeta. ¿Sí? Pero con las tarjetas ciudadanas hay un diálogo de ida y vuelta, en donde la tarjeta se identifica y el lector le envía información que la tarjeta tiene que aceptar, la tarjeta le vuelve a devolver la información y hay todo un protocolo de comunicación entre los dos, y ese protocolo está encriptado. Entonces, no te alcanza vos con analizar todas las tramas, porque si vos reproducís toda la secuencia de tramas, el lector, como te va a mandar un dato distinto, ¿sí? Y vos vas a repetir la misma respuesta, el lector te va a decir, no, pero vos no sos. Porque parte de la encriptación depende de la ID original. Es como que yo tengo 16 preguntas, vos sabés la respuesta de una, pero yo tengo una pregunta distinta y vos me contestás la única respuesta que sabes. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma eso se llama desafío, eso es un método de autentificación por desafío y respuesta. Este te genera un desafío del cual él conoce la respuesta y vos también tenés que conocer la respuesta. Si vos lo que tenés es la captura de una comunicación, solo vas a poder responder si el desafío es el mismo. Si el desafío cambia con la fecha y hora o con por el estilo, ya está. Tenés que saber la regla para generar la respuesta. Tener una respuesta en particular ya no te sirve. ¿Más dudas? Hasta controles remotos de autos pueden llegar. Bien. Quedan desocupados. ¿Verdad? Hasta aquí era. Hasta aquí fue la materia.
Miércoles, presentación del laboratorio de esto. Viernes, rinden el práctico, no me acuerdo qué, de esto mismo. De interrupciones. Sí, de interrupciones, práctico de carga de trabajo por interrupciones. ¿Sí? El miércoles no se rinde. El miércoles le vamos a dar el código y le vamos a explicar cómo hacen andar esto en las placas. El viernes siguiente rinden ese laboratorio y por favor empiecen con los trabajos en estos 15 días que tienen de no teoría. ¿Sí? Empiecen a darle forma a los trabajos al trabajo final porque los tienen que presentar el miércoles que sigue, el viernes que rinden. O sea, bien. Sí, en general hacen milagros en 4 días, pero